Primera a los Corintios, capítulo 7. La carta viene platicándonos desde el capítulo 5 acerca de los problemas sexuales. Y no dudo que alguien se pueda quejar y diga, bueno, ya son muchas predicaciones sobre sexo, fornicación, matrimonio, relaciones sexuales, ¿no? Bueno, pues por todas las que no hemos tenido. Pero entonces leamos el capítulo 7, ¿qué le parece si lo leemos desde el 1 a manera de repaso y de ahí continuamos donde tenemos que ir? Paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Es mejor no tener relaciones sexuales, pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen del uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Ahora bien, esto lo digo como una concesión y no como una orden. En realidad preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, aquel otro. A los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. A los casados les doy la siguiente orden, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. A los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor. Si algún hermano tiene esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa. Y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? En cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Esta es la norma que establezco en todas las iglesias. ¿Fue alguno llamado estando ya circuncidado? Que no disimule su condición. ¿Fue llamado alguno sin estar circuncidado? Que no se circuncide. Para nada cuenta estar o no estar circuncidado. Lo que importa es cumplir los mandatos de Dios. Que cada uno permanezca en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. ¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes, aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala. Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es un liberto del Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando fue llamado es un esclavo de Cristo. Ustedes fueron comprados por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie. Hermanos, cada uno permanezca ante Dios en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. Parece que a Pablo ya se le hubiera olvidado el tema, ¿no? Estaba hablando del esposo y de la esposa y de repente ya está hablando de los circuncidados y de los esclavos. ¿No se le ha olvidado el tema? De hecho, en el versículo que sigue, vuelve a tocar el asunto de las personas solteras, si se deben de casar, con quién se deben de casar, cómo se deben de casar. A ver si nos da tiempo hoy. ¿Cuántos son solteros? Alcen la mano. Bueno, está bueno el tema para ustedes entonces, ¿verdad? Pero antes, ¿por qué Pablo empieza a hablar
de que si estabas casado o soltero, esclavo o libre, circunciso o incircunciso, así te quedes. La enseñanza principal aquí es que la felicidad nuestra en Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios, no depende de las circunstancias. Esto es lo más importante, porque dice que hemos sido comprados. Dice el verso 23, ustedes fueron comprados por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie, diríamos también de nada. El asunto de la libertad está aquí en juego. El asunto de la felicidad, entiéndase felicidad como tres cosas. Si a usted le preguntaran, ¿y qué es la felicidad? ¿Tú quieres ser feliz? Sí. ¿Y qué es la felicidad? La gente no sabe lo que es la felicidad. Por eso el consumo tiene tanto éxito. Porque a través de la propaganda, a través de los comerciales, nos ofrecen felicidad. Si tú compras este carro, vas a tener felicidad. Si tú compras esta casa, si tú compras esta bebida, si tú compras este jabón, vas a tener felicidad. Y entonces la gente está buscando porque se explotan sus necesidades básicas. Su necesidad de proteger a los hijos. Y cualquier producto para los niños está anunciado como que tú eres un papá muy cariñoso, que quieres lo mejor para tu hijo y entonces le vas a comprar eso. O a nuestra necesidad de pertenencia. Y muchos productos están anunciados como que de esa manera la sociedad te va a aceptar. Hasta se te va a quitar lo feo. Te van a vender una crema que te va a quitar lo gordo. Te van a quitar un jabón, a vender un jabón que te va a quitar lo prieto, ¿no? Porque la felicidad es que la gente te acepte, que tengas dinero, que estés en un ámbito donde vas a alcanzar un modelo norteamericano de vida. Nosotros los pobres mexicanitos, así vivimos, creyendo que la felicidad es el modelo norteamericano de vida. A ver si no me apedrean, pero yo digo que luego me dan pena a los papás para quienes lo máximo es llevar a sus hijos a Disneylandia, ¿no? O ir de compras a Houston, o ir de luna de miel a Las Vegas. Hermano, ¿qué modelos son esos, no? Esa no es la felicidad. ¿Qué es la felicidad si le preguntaran a usted? A lo mejor no sabríamos decir. Sentirme muy contento, que todo me salga bien, que no tenga problemas, que no tenga deudas, que no esté enfermo, que no haga calor, que no haga frío, que no llueva, ¿no? Si la felicidad consiste en lo que está alrededor, que esté agradable lo que está alrededor y que yo no tenga problemas, entonces esa felicidad no existe. Y si alguna vez usted estuviera en las mejores condiciones externas, de todas maneras, usted no sería feliz. Por eso, cuando Pablo está hablando de casarse, no casarse, quiere regresar a un punto. Entender que nuestra prioridad es Cristo. Nuestra felicidad es Cristo. Nuestra libertad es Cristo. Yo dije que la felicidad era tres cosas y todavía no digo qué, ¿verdad? Amor, gozo y paz. Felicidad es amor, gozo y paz. Eso quiere decir que la felicidad no está en el futuro. Es que ahora que termine mi carrera voy a ser feliz. Es que ahora que me case voy a ser feliz. Jóvenes solteros, craso error. Ahora que me case voy a ser feliz. No. Un cambio de situación no nos hace felices. Nos acostumbramos.
Puede ser peor. Por allá leeremos cuando Pablo dice, cásense si quieren, aflicción de carne tendrán los tales. ¿Qué opinan los casados? No, mejor no opinen, ¿verdad? Casarse no es la felicidad, terminar la carrera no es la felicidad, tener un aumento en el trabajo no es la felicidad, estrenar un carro no es la felicidad. ¿Puedo ser feliz y estar enfermo? Sí. ¿Puedo ser feliz y ser pobre? Aunque algún marxista me acusará de que quiero resignarlos con un consuelo terrenal para que sean ricos allá en el cielo. No es eso. Es que usted puede ver a muchas personas que lo tienen todo económicamente y ese todo que tienen lo están gastando en el psicólogo. No sé si conocieron la vida de Howard Hughes, uno de los hombres más millonarios de la historia, y lo infeliz que fue. O de artistas, actrices famosas, bellas, ricas, que se suicidaron. Eso no es la felicidad. ¿Puedo ser pobre y ser feliz? ¿Puedo estar enfermo y ser feliz? ¿Puedo tener problemas y estar feliz? ¿Me puede abandonar mi esposa a la que tanto quiero y seguir siendo feliz? No vaya a decir que entonces iba a estar muy feliz, ¿verdad? ¿Se puede ir mi marido y yo puedo ser feliz? ¿Se puede quedar y puedo ser feliz? ¿No? Claro, porque la felicidad no depende de las cosas de afuera, sino de nuestra relación con Cristo. Hacer depender nuestro amor, nuestra paz y nuestra alegría de algo que no sea Dios es idolatría. Si su alegría está en su éxito material o profesional, usted tiene un ídolo. Si su felicidad está en la persona que usted ama, usted tiene un ídolo. Si su felicidad está en divertirse, tener placer, pachanguearla, usted tiene un ídolo. Por eso dice Pablo, en la condición que fuiste llamado, así quédate, porque no es la circuncisión ni la incircuncisión. Eso es lo primero que él menciona. Y esto es muy importante porque hoy hay una ola, una moda terrible de la herejía judaizante. Como si no se hubiese escrito la carta a los Gálatas o la carta a los Romanos, ¿no? Como si no se hubiese podido entender lo que vino a hacer Jesucristo. Y aquí Pablo también lo toca. Si estás circuncidado, no lo ocultes. ¿Por qué? Porque en la cultura griega se burlaban de los judíos por estar circuncidados. Los juegos, que hoy llamamos olímpicos, se jugaban desnudos. Y cuando los judíos participaban, la gente se burlaba de ellos, porque estaban circuncidados. ¿Todos saben qué quiere decir circuncidados? ¿Alguien no sabe? Bueno. Cuando Antíoco Epífanes quiso implantar la cultura helénica en la tierra de Israel, prohibió la circuncisión. La reacción de los judíos Hasidim, de los judíos más consagrados, fue una rebelión, que es la rebelión de los hermanos macabeos, que significa el martillo, Macabeo, Judas el martillo. Entonces dice Pablo, si estás circuncidado no lo ocultes, no trates de negarlo, aunque ya estás en la gracia, no pasa nada porque estés circuncidado, pero también al revés. Si tú no estás circuncidado, no trates de circuncidarte, o sea, no trates de volverte judío. Porque el problema es que mucha gente cree que la salvación se obtiene guardando la ley. Y ahí hay una incoherencia para todos los que quieren guardar la ley, pero no se han circuncidado. Porque el rito primero que nos autoriza
para tratar de pertenecer a la ley es la circuncisión. Así que algún grupo puede llegar a decir, bueno, pues vamos a circuncidarnos. Pero Pablo lo dirá en la carta a los Gálatas, si ustedes se circuncidan, de nada les aprovecha. Y si se quieren justificar por la ley de la gracia, han caído. Y él va más lejos todavía. Todo el que les anuncie otro evangelio, y el tema allí es los judaizantes, sea anatema. Por tanto, la circuncisión y la incircuncisión no valen nada. Esta frase la repite también en Gálatas y añade lo siguiente, sino la nueva criatura. ¿No? Eso quiere decir que si no somos judíos de raza, no tiene la menor importancia. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos a imagen de Dios. También nosotros los totonacas somos a imagen de Dios. Y porque Cristo murió por todos nosotros igualito. No murió por alguien menos, no murió por alguien más, no murió por una parte de la humanidad y por otra no. Fíjese que Jesús murió por el zapoteco, por el mixteco, por el palestino. Jesús murió por el amorreo, el fereceo, el cananeo y todos los demás feos, ¿no? Por todos murió Cristo. Por eso dice, no importa si estás circuncidado o no estás circuncidado, importa si eres una nueva criatura en Cristo. Oiga, pero es que yo soy católico, es que yo soy evangélico, podríamos decir lo mismo. No importa si eres católico o evangélico, lo importante es que seas nueva criatura en Cristo. No importa qué seas, siempre y cuando seas nueva criatura en Cristo. Y luego dice, ¿fuiste llamado esclavo? No trates de libertarte porque ahora eres cristiano. Aquí Pablo limitaba una interpretación equivocada del Evangelio que se dio en varias ocasiones, pero una de ellas en la Reforma Protestante. Lutero enseñó que todos somos iguales. Si Cristo murió por todos y la gracia es para todos, y todos por medio de la fe podemos de manera directa, sin intermediarios, decirle a Dios que aceptamos el perdón, que aceptamos la gracia, entonces cada uno de nosotros de manera individual, ahí se fundamentó el valor de la persona individual frente al corporativismo de la Edad Media. Si cada uno de nosotros de manera individual ha recibido el perdón y la relación con Dios, entonces cada uno de nosotros es un sacerdote, hombres y mujeres. ¿Cuántos son sacerdotes aquí? Me gusta preguntarlo para que nos quede clarísimo, ¿no? Las mujeres también. Por eso les digo, ¿quién quiere repartir la Santa Cena? ¿Han visto que pasan mujeres? ¿Han visto que mujeres oran por la Santa Cena? ¿Les ha tocado que en nuestros bautismos las mujeres bautizan? ¿Por qué? Porque todos somos sacerdotes. Hasta ahí la cosa está bien. Pero un seguidor de Lutero, que se llamó Thomas Müntzer, dijo, bueno, si todos somos iguales, porque hay señores ricos, señores, pues, feudales, porque habemos campesinos, que somos siervos, si todos somos iguales. Entonces, él llevó las implicaciones de la igualdad que la Reforma postulaba al campo político, pero al campo violento. Y entonces empezaron a matar a los ricos. Por supuesto que a los ricos se defendieron y mataron a miles de campesinos. Y uno se pregunta si esto era el Evangelio, si esto era incluso lo que Lutero quería. Por supuesto que no. Pablo sabe que el Evangelio es una semilla que con el tiempo va a germinar. Esta idea de la igualdad de todos los seres humanos
es hoy el fundamento de la cultura occidental, que tanto molesta a los relativistas que a veces acusan a la cultura de europeizante y sin embargo siguen defendiendo los derechos humanos y por tanto la igualdad de todas las personas. Pero ¿en qué se basa la igualdad de todas las personas? El único fundamento ontológico de esos derechos y de esa igualdad es que precisamente ante Dios todos somos a su imagen y todos fuimos creados iguales. Así que esta semilla de igualdad con el tiempo iba a hacer que en todos los países cristianizados se fuera aboliendo la esclavitud. Pero eso no podría ser de un día para otro porque solo se hubiese destruido la sociedad. Por eso dice Pablo, no procures libertarte. Si tienes la oportunidad de dejar de ser esclavo, físicamente hablando, aprovéchala. Por supuesto que sí, aprovéchala. Pero entiende que tu felicidad y tu libertad no dependen de tu condición socioeconómica. Eso es lo que está diciendo. Nosotros creemos que la gente que tiene poder y dinero es la gente feliz, ¿o no? Bueno, no nosotros. La mayoría de las personas cree. ¿Quiénes son los felices? Es el que se va a la playa, el que tiene un yate, el que tiene su helicóptero, el que se la pasa comiendo muy bien, ¿o no? Pero Pablo dice, si tú eres esclavo para los hombres, tú eres libre en Cristo. Cristo te ha hecho libre. Y al revés, si tú eres libre, tú no eres esclavo en el ámbito socioeconómico, sin embargo tú eres un esclavo de Cristo. Porque la esclavitud humana no nos quita la verdadera libertad. Ni siquiera la cárcel nos quita nuestra verdadera libertad. El apóstol Pablo, preso allá en el Asia Menor, escribe algunas cartas. ¿Usted podría decir que Pablo no era libre? Conociendo a Cristo, experimentando esa cercanía, esa comunión con Cristo y escribiendo unas cartas que trascenderían esa pequeña celda. ¿De qué tamaño iban a trascender? ¿En qué dimensión? Hoy tenemos, por ejemplo, la carta a los Filipenses, una de las cartas desde la cárcel, que no se limitó a esas 4 paredes en las que él estaba encerrado, sino que después de 2000 años sigue siendo un mensaje de salvación para millones y millones de personas en más de 2800 idiomas. Entonces yo les digo, ¿Pablo era libre o no era libre? ¿Pero qué es la libertad? Déjeme explicarle con un ejemplo primero. La libertad es como el dinero. Se tiene, pero depende en qué cantidad. Usted puede decir, yo tengo dinero, sí, pero a lo mejor tiene 200 pesos, mientras que otra persona tiene 200 millones de dólares, ¿no? Entonces, no es simplemente tener dinero, sino cuánto tenemos. Así es la libertad. Y ese dinero que tenemos, lo podemos usar de manera que lo perdamos, o lo podemos usar de manera que obtengamos más, ¿sí o no? Pues así es la libertad. No es un asunto absoluto. La libertad es, en primer lugar, la posibilidad de decidir conscientemente. En su primer fundamento, la libertad es la posibilidad de tener la conciencia de lo que quiero, de lo que me rodea, la intencionalidad, la deliberación y poder entonces decidir. Es el uso de la voluntad. Para teólogos tan importantes como Agustín, si algo caracteriza al ser humano, es la capacidad de tener
voluntad. La voluntad. Ahora bien, esa libertad que todos los seres humanos tenemos, se va reduciendo en la medida en que nuestras decisiones se enfocan a alejarnos de Dios, a optar por situaciones y actos que nos destruyen, por someternos a actitudes que nos esclavizan. ¿Se acuerdan que eso ya lo tratamos? Cuando dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque no voy a perder mi libertad, porque no quiero esclavizarme con nada. Y aquí lo vuelve a repetir. Entonces la libertad, por el contrario, cuando decide por el amor, cuando la libertad decide por lo que debe ser, esa libertad se incrementa. Y cada vez somos menos esclavos del yo, del egoísmo, de la ignorancia, de las situaciones y hasta de los factores reales de poder, como pueden ser los empresarios, las industrias, los gobernantes. Porque Pablo está hablando de los que son esclavos y usted dirá, bueno, hoy ya no hay esclavos. Si usted vive en Ciudad Nezahualcóyotl y todos los días tiene que salir a las 5 de la mañana para trabajar en Naucalpan y regresar a las 11 de la noche y el dinero no le alcanza, usted es un esclavo, perdón, ¿no? Pero no es la única forma de esclavitud. Si usted no puede dejar de ver todas las tonterías que pasan en la televisión, usted es un esclavo. Si usted quiere andar a la moda y quiere comprarse la mejor ropa y quiere andar siempre gastando, usted es un esclavo. Si usted tiene 3 televisiones en su casa pero nunca lee un libro, usted es un esclavo. Si usted no lee la Biblia, si no estudia lo suficiente de la voluntad de Dios, usted es un esclavo. Si usted tiene vicios, usted es un esclavo. ¿Verdad que hay muchas formas de esclavitud? Entonces necesitamos ser libertados por Cristo. Necesitamos ir decidiendo cuestiones que puedan ampliar nuestra libertad y que nos puedan emancipar de estas esclavitudes que acabo de mencionar, que nos pueda libertar de la ignorancia, que nos pueda libertar de los vicios, de la flojera, de la indisciplina. Cuando uno dice, yo soy tan libre que hago lo que quiero, por eso no estudio, ni trabajo, soy nini, ¿no? Pues usted es esclavo, ¿sí? Pero tenemos que tomar decisiones en ese sentido que nos amplíen la libertad que tenemos en Cristo. Por eso Pablo nos habla de mantener esa libertad, de reconocer esa libertad. Concluyendo esta parte, ninguna situación y ninguna persona nos puede dar la felicidad. Ya alguna vez lo dije, porque los enamorados cometemos el error de decir, yo te voy a hacer feliz. Eso es una soberbia. ¿Quién soy yo para hacer feliz a alguien? Claro, yo debo vivir para eso, pero no puedo ofrecerlo como si de mí dependiera el poder. Y también está equivocado, es que solo contigo podría ser feliz. Quizá deberíamos de decir, es que solo con Dios puedo ser feliz. Si yo estoy con Dios y tú estás, vamos a ser muy felices. Si yo estoy con Dios y tú no estás, yo también voy a ser muy feliz. Y viceversa. Si no estoy con Dios, tú y yo vamos a vivir un infierno. Y si yo no estoy con Dios y tú te vas, también me va a ir muy mal, ¿verdad? Pero noten ustedes que ahí el centro de todo es Dios. Nuestra felicidad está en Dios. Eso es lo que quiere decir el salmista Asaf en el Salmo 73, cuando dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Nuestra felicidad tiene que estar en Dios. Y desde Dios, lo demás. Por eso en Deuteronomio dice, amarás a Dios con
La mitad de tu mente, con la mitad de tu corazón, con la mitad de tus fuerzas y la otra mitad, todo lo demás. ¿Así dice su versión? ¿O dice con todas tus fuerzas, toda tu mente, toda tu alma? Todas. Si todas para Dios, ¿qué me queda? Te queda que desde Dios puedas hacer las cosas. Si no, te pierdes, ¿no? Una vez que Pablo nos dice entonces, la felicidad está en Dios, no en que estés casado o soltero. Porque los solteros se preocupan. El soltero dice, ¿qué estaré tan feo que soy el único que no tiene novia? La mujer soltera también dice, bueno, es que si no acepto a este rufián, pues se me va el metro y a lo mejor ya no me caso. Y se preocupa, ¿no? Y los amigos y los familiares también los molestan. ¿Y cuándo te casas? Y tu prima fulanita ya se casó y con un doctor y tiene mucho dinero y está muy guapo, ¿no? Y luego todos molestan a Dani, que ¿por qué no se casa Dani? ¿No? Entonces, pero el Señor dice, no, miren, tu felicidad no depende de que estés soltero o de que estés casado. Tu felicidad no depende de que te divorcies o de que no te divorcies. Uno se quiere casar para ser feliz, pero ¿saben por qué se quiere divorciar después? Para ser feliz. Porque ya con este no se puede, ¿no? Entonces no depende de eso, depende de Cristo. Entonces antes, recuerden solamente que Pablo nos dijo que tenemos una necesidad sexual real, que no debe dominarnos como si al no tener relaciones sexuales nos fuésemos a morir. ¿Se acuerdan que dijo eso? Y después dice, sin embargo, si tú no tienes el don de continencia, suena medio raro el don de continencia, ¿verdad? Vamos a decir, si tú no tienes un temperamento tranquilo que no requiera una persona del sexo complementario, si no tienes esa necesidad imperiosa, pues no te cases. Quédate como yo, dice Pablo. ¿Y cómo estaba él? Soltero, ¿no? Quédate como yo. Pero si de todas maneras te casas, entonces tengan cuidado en este sentido, que la mujer no se niegue al marido y que el marido no se niegue a la mujer. Porque desde el momento en que tú diste el sí, perdiste la propiedad de tu cuerpo. ¿Quién tiene la propiedad de tu cuerpo? Tu pareja. Así que si tu pareja te dice, no me gustas barbón, pues rasúrate, ¿no? Si tu pareja te dice, no me gustas greñuda, pues peínate, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora eres de tu pareja. Y no se nieguen y no se separen, a no ser un tiempo breve y para dedicarse a la oración. No por pleitos. Y no piensen que el sexo es malo. ¿Por qué? Porque es creación de Dios. Ya lo platicamos. Y no piensen que los casados tienen que abstenerse lo más posible. Al contrario, dice Pablo, no se separen mucho tiempo, porque si se abstienen, porque si se niegan el uno al otro, Satanás los va a tentar. Y yo dije una frase que creo que es fuerte, pero que quiero repetir. Si te niegas a tu esposo, lo estás poniendo en riesgo de infidelidad. Si no satisfaces a tu esposa, porque en el caso del hombre muchas veces no es que el hombre se niegue. El problema con el hombre es que el hombre tiene una relación donde él se satisface, pero no satisface a la esposa, porque la esposa lleva otra dinámica. Y entonces él se duerme con una sonrisa de oreja a oreja, pero la otra se queda en la frustración total. Pues ¿saben qué va a pasar? Que están poniendo a la esposa en riesgo de adulterio. Y acuérdense que Pablo es muy realista, porque ya también lo dije, Pablo no dice, si tienes tentaciones sexuales, ora, ayuna, date de latigazos, ponte un cinturón de castidad, un cilicio y ve a que te saquen los chamucos. ¿Verdad que no dice eso? Pablo es realista porque pues la sexualidad la creó Dios.
¿Tienes deseos? Cásate. Punto, ya, no hay nada más que discutir. Ahora me voy al siguiente versículo, el 25. En cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor. Pablo era muy sincero, ¿no? ¿Qué diferencia con los nuevos apóstoles? Que su predicación está saturada de "y el Señor me reveló", ¿no? No, aquí Pablo no está diciendo que Dios le reveló nada. O sea, si Dios le dijo algo, bien, y si no, pues no sé, esto opino yo, no tengo mandato del Señor, ¿sí? Pero doy mi opinión como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Pienso que a causa de la crisis actual es bueno que cada persona se quede como está. Estás casado, no procures divorciarte. Estás soltero, no busques esposa. Eso está más difícil, ¿no? Yo no dudo, Pablo aquí lo dice, que es su opinión. No dudo que esa opinión tiene, entre otras cosas, como fundamento que los primeros cristianos pensaban que el Señor estaba por regresar. Quizá 1 año, 2 años y el Señor iba a regresar. Entonces Pablo dice, mira, no te cases, dedícate a servir al Señor, el Señor ya viene. Acuérdense cuando en la primera carta a los tesalonicenses dice, los que estemos vivos, los que hayamos quedado a la venida del Señor, él se considera allí, ¿no? Piensa que el Señor no tarda, como todos los primeros cristianos. Pero también hay otra razón que vamos a ver más adelante. Pero si te casas, no pecas. Esto es muy importante. Si te casas, no pecas. Porque ya les leí en Timoteo cuando Pablo dice, algunos predicarán falsas doctrinas y prohibirán casarse. Casarse no es pecado. Yo admiro mucho a San Jerónimo como biblista, como traductor que manejaba muy bien el griego y el hebreo y tradujo la Biblia al latín. Una traducción rigurosa que por siglos ha sido incluso oficial de la Iglesia latina. Sin embargo, creo que en ese punto San Jerónimo no estaba tan ubicado, porque él dice que el sexo, aún dentro del matrimonio, es pecado. Entonces creo que no había entendido muy bien lo que dice aquí Pablo, ¿no? Si te casas, no pecas. Pero si una joven se casa, tampoco comete pecado. Comete imprudencia nada más, ¿no? Eso no dice. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos y yo quiero evitárselos. Bueno, aquí lo tradujo así. ¿Cómo dice su Biblia? Aflicción de carne tendrán los tales. Ahora que me case voy a ser feliz. Ahora que te cases vas a tener aflicción de carne. Dice Pablo, mas yo os dejo, ¿no? O sea, tú decide. Qué bueno que dice que nosotros decidamos, porque no está bien que los pastores decidamos por las ovejas, ¿eh? Porque hay muchas razones por las que no estamos en este lugar más llenos. Una, porque no estamos evangelizando, ¿o no? No estamos trayendo. Yo quisiera ver que cada quien traiga a sus invitados, ¿no? Bueno, Luis trajo una invitada, bienvenida. Pero yo quisiera ver que todos trajeran sus invitados. Pero otra razón por la que no estamos creciendo es que mucha gente dice, no, allí no tienen batería ni guitarra eléctrica, entonces no tocan rock and roll, ya me voy. ¿O no? Otra razón es porque aquí no tenemos un pastor, o sea yo, autoritario, que les dice, me obedecen, me piden permiso, y van a hacer esto, y no van a hacer aquello. Porque en los lugares donde hay pastores así, está lleno. A la gente le gusta que la controlen. Porque no le gusta la libertad de la que hablábamos hace rato, no le gusta decidir, tomar los riesgos, porque decidir es estar solo. ¿Me voy para acá?
o para allá. Eso solo tú lo puedes decir y lo que pasa es tu responsabilidad. No, mejor que me digan. Si no soy cristiano, que me lo diga el que lee la mano o el que lee las cartas. Y si soy cristiano, que me lo diga el pastor o el profeta que va a venir a decirme que Dios dijo que no sé qué. ¿No? No es así. Mas yo os dejo, dice Pablo, tenemos libertad. Continúa diciendo, lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. ¿Ven por qué les decía que Pablo esperaba la venida del Señor rápidamente? De aquí en adelante los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran algo como si no lo poseyeran, los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas, porque este mundo en su forma actual está por desaparecer. Y uno podría decir, bueno, Pablo se equivocó en el tiempo. Sí, en un sentido el mundo no ha desaparecido, pero en otro sentido lo efímero del tiempo, la temporalidad de las cosas que no duran, de nosotros que pasamos como la hierba del campo, sigue siendo una realidad. O en otras palabras, no nos dediquemos prioritariamente a lo material, a lo inmediato, a lo efímero. Pensemos desde lo eterno. Demos prioridad y preocupémonos por las cosas que tienen resonancia, que tienen eco para la eternidad. Para evitar consecuencias desastrosas que me van a incluso a afectar la eternidad. O viceversa, para hacer cosas que me acumulan tesoros en los cielos. De tal manera que lo que tenga aquí lo disfrute, pero no en primer lugar. Usted tiene un carro, por ejemplo. Hay gente que vive para su carro, ¿no? Ay, cuidadito y le vayan a dar un rayoncito y ahí está poniéndolo más bonito cada día y comprándole esto y lo otro hasta que se ve mal, ¿no? Pero según él está bellísimo su carro, ¿no? Pero ¿dónde está su corazón? Pues en su carro. Ahora, ¿el cristiano puede tener carro? ¿Se vale que un cristiano tenga carro? Pues sí, y que lo disfrute, pero ¿dónde está su corazón? Su corazón no está en su carro. ¿Me explico? Su corazón no está en su casa, su corazón no está en sus posesiones, su corazón está en el Señor. El cristiano puede disfrutar el mundo, porque la Biblia no es un libro que nos enseñe a huir del mundo, a despreciar lo que Dios ha creado. La Biblia nos enseña que podemos servir a Dios aquí. Tener familia es servir a Dios. Ir a trabajar es servir a Dios. Podemos servir a Dios aquí y disfrutar de lo que Dios nos da. Yo conocí un grupo de jóvenes que se sentían tan espirituales que sentían que ir a hacer deporte era pecado. No. Está bien, si tú puedes jugar fútbol o lo que quieras, eso no es pecado. Disfrútalo, pero tu corazón, tu prioridad, tiene que estar en el Señor. Si tú pierdes tu carro y tu corazón está en tu carro, ¿cómo te vas a sentir? Si tú pierdes tu carro y tu corazón está en Dios, vas a decir como Job, ¿no? Señor, ese carro era tuyo, tú sabrás, ¿no? Yo soy el administrador, tú eres el dueño, sabrás si me das otro o no me das otro. Yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Así debería de ser. Porque hace rato pedí que alzaran la mano los solteros. A ver, otra vez los solteros hacen la mano. Ahora les voy a preguntar. ¿Se preocupan solo de las cosas del Señor? ¿O están solteros y de todas maneras no sirven al Señor? Si es así, estamos fallando, ¿no? Porque todo nuestro tiempo, bueno, quiero decir que no vayan a la escuela, que no trabajen, sino que todo lo hagamos para Dios. ¿Sí? Vaya a la escuela para Dios, trabaje para Dios, haga lo que hace para Dios.
pero sirva a Dios. Usted tiene más tiempo para servir a Dios. Y dice, pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Y no solo porque las esposas sean medio exigentes, ¿no? Sino porque es la responsabilidad del esposo contribuir a anhelar la felicidad de la esposa. Y es la razón de ser de la esposa, es buscar y anhelar la felicidad del esposo. Por eso le tiene que dedicar tiempo. Platicaba con un pastor y le decía, mira, antes, en tu ministerio, antes que la iglesia, está tu familia. Si tú como pastor fallas con tu familia, ya fallaste en todo, ¿no? ¿O no? ¿Por qué? Por eso dice Pablo, el obispo debe gobernar bien su casa, porque si no gobierna su casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? Si yo veo una persona que no fue cuidadosa con sus hijos, que dejó abandonados a los hijos, ¿cómo puede ser pastor? Si abandonó lo que más se puede querer en la vida, ¿no nos va a abandonar a nosotros? Pues claro, ¿sí? Entonces, la prioridad de todos nosotros está en dar felicidad en la casa. Y muy especialmente el esposo y la esposa. ¿Nadie se está durmiendo? Si se está durmiendo su pareja, a ver, despiértemelo porque esto es muy importante. El esposo se dedica a agradar a su esposa. Y no está mal, Pablo no está diciendo que eso está mal. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor. Se afana por consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu. Yo pregunto esto a las solteras, ¿sí es cierto? Se afanan por consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu. Desgraciadamente hoy hay otros parámetros entre muchos jóvenes, ¿no? No me caso, pero ando con muchos o con muchas. Y así disfruto de muchos y por eso no me caso, porque entonces no me comprometo. Entonces no se están consagrando, ni en cuerpo ni en espíritu, al Señor. Pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo, lo cual así tiene que ser. Ya he dicho que la mujer que se la pasa todo el día en la iglesia y no atiende a su esposo, está mal. Yo recuerdo unos hermanos muy queridos, muy fervorosos en la obra del Señor. Todo el día, todos los días andaban predicando de aquí para allá y todos los días en la noche tenían culto. El pequeño detalle es que ellos tenían como 8 hijos y siempre los dejaban solos. ¿Qué creen que pasó con esos hijos? ¿No? No podemos hacer eso. Sigo adelante. Les digo esto, estoy en el verso 35, les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Es decir, finalmente el cristianismo no es un asunto de reglas. Esto es muy importante. Muchas de nuestras preguntas a veces tienen que ver con reglas. Pastor, ¿es bueno o malo bailar? ¿Es bueno o malo fumar? Y así, siempre las preguntas son con respecto a reglas. El cristianismo no tiene que ver con reglas, el cristianismo tiene que ver con libertad. Pablo dice, no les estoy poniendo restricciones, lo que quiero es que encuentren la esencia. ¿Y cuál es la esencia? Vivir para Cristo. Quédate en la situación en la que estás, pero lo importante es que trates ¿de qué? De vivir para Cristo.
Estás casado, vive para Cristo. Estás soltero, vive para Cristo. Estás pobre, vive para Cristo. Estás rico, vive para Cristo. La situación en la que estés, enfermo o lleno de energía y juventud, vive para Cristo. Esta versión, en lo que sigue, es muy extraña. Voy a leer más bien la Reina Valera. Si alguno piensa que tiene una hija que ya ha llegado a su madurez y que siente obligado a casarse, que lo haga. No peca, que se case. Pero el que se mantiene firme en su propósito y no está dominado por sus impulsos, sino que domina su propia voluntad y ha resuelto no casar a su hija, también hace bien. De modo que el que la casa hace bien, pero el que no la casa hace mejor. Yo publiqué en el Facebook el tema de hoy, ¿no? Y puse algunas preguntas, o que íbamos a hablar sobre divorcio, nuevas nupcias, que es algo de eso ya tratamos, porque dice, no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o regrésese con el marido, ¿se acuerdan? Eso de segundas nupcias todavía nos falta mucho, porque también hay otros casos, gente que está divorciada. ¿Se podría volver a casar alguna vez? La posición legalista es no. Si alguna vez estuviste casado, no importa que te hayas divorciado hace 5 años, 10 años, 20 años, no te puedes volver a casar. Si te vuelves a casar, te vas a ir al infierno. Esa es la posición legalista. Y yo recuerdo una hermana que decía lo siguiente, literal. Porque había otra hermana divorciada cuando no era cristiana, luego se hizo cristiana y ya tenía muchos años de que su esposo pues se había ido, se había casado por allá. Y entonces esta hermana, que ya tenía más tiempo en el Evangelio, le decía, no, tú tienes que orar para que tu marido regrese contigo o para que se muera y tú ya te puedas casar. Bonito amor cristiano, ¿no? Como no te puedes casar porque sería adulterio, pues ora para que se muera el otro, ¿no? También recuerdo otras hermanas que les decían a las nuevas, separadas, incluso cuando el marido ya hasta se había casado por otra parte, reclama al Señor a tu esposo va a regresar, confiésalo. Ya estaban las pobres con una esperanza falsa y pasaban los años y decretaban y declaraban y el marido pues jamás regresó, ¿no? Acuérdese que explicamos cómo la unión sexual es como 2 hojitas que se pegan, ¿no? ¿Por qué el Señor no quiere que haya divorcios? Porque separar esas hojitas es maltratarlas. Pero si las hojitas ya se separaron, ya se maltrataron, ya se rompieron, ya no hay nada que hacer. ¿Sí me explico? El divorcio es una realidad. Por eso Moisés dice, dele carta de divorcio, y Jesús dijo, si es por causa de adulterio, se puede divorciar. Entonces el divorcio es una realidad. Y si divorcio es una separación, como lo decía el get o carta de divorcio en hebreo, esta mujer es libre para casarse con quien quiera. Eso hay que entenderlo. Por eso cuando el Señor ve que alguien se divorció hace mucho tiempo y ya no hay ningún remedio, y cuando incluso esa persona fue la parte inocente del divorcio, no hay ninguna razón para que le podamos decir que no se puede volver a casar. Pablo diría que sería más prudente si no comete 2 veces el mismo error, o sea, casarse, ¿no? Pero si se quiere volver a casar, se puede volver a casar. ¿Y qué pasa con los que se equivocaron y se unieron de una manera que no debían? Esto es muy delicado, no quisiera que alguien nos calumnie y diga que estamos justificando pecados o dando licencia para pecar. La Biblia es muy clara que no debemos pecar. Porque además las consecuencias del pecado, ¿a quién afectan?
a nosotros, ¿no? ¿Qué le pasa a Dios? ¿En qué lo afecto? ¿Qué pierde Él cuando yo peco? Nada. Entonces, ¿por qué me dice que no peque? Porque me ama. Porque no quiere que yo sufra, que me destruya, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si dos personas se unen indebidamente? A veces dejan al esposo, a la esposa, o se casan con quien no deberían, o con uno cristiano, tantas cosas que pasan, equivocadas. Es algo que no se debería de hacer, que el Señor nos pide que no hagamos, pero toda caída, mientras tengamos vida, tiene una posibilidad de restauración. Les voy a contar quién fue la mamá del rey más sabio y más rico del mundo. ¿Quién fue el rey más sabio y más rico del mundo? Salomón. ¿Y quién era su mamá? Una señora que, siendo virgen, se casó de blanco y todo muy bonito, muy decente, y por eso tuvo a Salomón. ¿Verdad que no? ¿Y su papá? Pues resulta que David estaba casado, no solo estaba casado, tenía varias esposas, ¿no? Pues eso ya era un problema. Pero un día, esas esposas que él tenía eran solteras, ¿eh? Bueno, solteras hasta que se casaron con él, ¿no? Pero un día codició a una mujer casada. Le gustó tanto que, siendo rey, tenía el poder, dijo, tráiganmela. Y se acostó con ella. Y entonces dijo, bueno, pues aquí no pasó nada, nadie sabe nada, adiós. Y según esto, pues ya había satisfecho su deseo y estaba muy contento. No, parece que no hubo ni un problema, así como los jóvenes de hoy piensan, no, pues qué problema, ¿no? Si uno tiene ganas y no quiere comprometerse, pues no pasa nada. Pues sí pasa. Y entonces resultó que la mujer le mandó un mensajito al rey y le dijo, estoy embarazada. ¡Ay! Ahora sí se complicó todo, ¿no? Porque ella era casada. Y David, aunque fuera el rey, vivía en una cultura donde estar con la esposa de otro era o merecía pena de muerte. Ya me imagino a David preocupadísimo, ¿no? Híjole, ahora sí, ¿qué hago, no? Creo que abortos no había, porque si no, yo creo que aborta, ¿no? La píldora del día siguiente no se había inventado. Entonces dice, bueno, traigan al marido que estaba en la guerra, traigan al marido, díganle que tiene vacaciones, ¿no? Que llegue a su casa y después le achacamos al bebé, ¿no? Entonces el marido llegó y dijo, no, yo no puedo estar en la casa porque si todos los soldados de Israel están en guerra y yo no puedo llegar a mi casa como si no hubiera problema. Soy solidario y yo me quedo aquí haciendo guardia en el palacio. No, David dice, no saben, emborráchenlo y díganle que se vaya para su casa. Y sí, lo emborracharon, pero con todo y que estaba borracho, dijo, no, voy para mi casa, ¿no? Dice, pues ¿ahora qué hago? Pues regrésenmelo al frente y me lo ponen hasta mero enfrentito y luego me lo dejan solo. Y así fue y lo mataron. Entonces, ahora sí David dijo, ya arreglé el asunto. Ahora sí, pues ahora sí ya es viuda, así como dice esa hermana, ahora para que se muera, ¿no? Pues ya se murió. Ahora tráiganmela y me voy a casar. Todo muy bonito, ¿no? David parece que no quiso ser consciente de que había adulterado, o sea, que le había quitado la esposa a otro, y que había asesinado, puesto que él no empuñó la espada que mató a Urías, pues dice, yo no lo maté. ¿Quién lo mató? Pues los enemigos. Entonces, en ese terreno, en esa circunstancia, podríamos decir que el famoso rey David, ungido, autor de los salmos y demás, ¿es un ejemplo para nosotros? ¿Sí o no? ¿No?
¿Usted lo quisiera de pastor? ¿Lo traemos de pastor o no? Cuando yo les hablo de estas cosas, aprovechando el viaje, ¿no? No las hablo porque, yo me he portado tan bien toda la vida que por eso les digo, de la A a la Z, ¿no? No, yo se los digo como un exdrogadicto. No tomen drogas, ¿no? Es decir, yo tuve mis fallas, muchas, y les puedo hablar desde la experiencia. No estoy presumiendo de que, como yo nunca fallé, por eso les estoy predicando esto, ¿no? Pero no quisiéramos un pastor así. La mayoría de las iglesias no solo no lo aceptarían como pastor, dirían, ni cristiano era. Si adultero y mato, ni cristiano era, es falso creyente. Las iglesias de guerra espiritual le tratarían de sacar los demonios de adulterio y los demonios de asesinato, ¿no? Total que todo iba muy bien ya todos muy felices, pero Dios no tenía comunión con David, ni David tenía comunión con Dios. Entonces llegó el profeta Natán y le dijo, oye David, te vengo a contar un caso. Ya me estoy pasando de tiempo, pero ¿les cuento el caso o no les cuento el caso? ¿Sí? Un hombre tenía muchas ovejas y un vecino de él solo tenía una ovejita, y a esa ovejita la quería tanto que comía de su plato, se dormía en su cama y quería mucho a esa ovejita. Y entonces este hombre que tenía muchas ovejas un día recibió un visitante y dijo, pues le voy a dar a barbacoa, pero tráiganme la oveja del otro. Y hizo barbacoa a la ovejita que tanto quería el vecino, ¿no? ¿Qué hacemos con ese hombre? Es como si a usted le matan su perrito, su gatito, ¿no? Usted se enojaría, ¿no? Pero más en una cultura donde las ovejas eran importantísimas. Y dice David muy enojado, mátenlo. Entonces Natán dice, pues fíjate que ese eres tú. Abrió los ojos de plato. Porque tú tenías muchas ovejas, Dios te dio esposas, los reyes tenían harem. Y cuando llegó un visitante, que es tu deseo, no fuiste a una de tus esposas, sacrificaste la esposa del vecino. Pues de hecho sacrificaste al vecino, ¿no? Tú mereces la muerte. ¿Qué hubiera pasado en una iglesia legalista? David es destituido de rey. Y si se puede, ejecutado. Y Betsabé, ejecutada. Pero segurito que casados no pueden seguir porque están en adulterio. Sin embargo, cuando David y seguramente Betsabé reconocieron su pecado y lo confesaron, el Señor les restauró. Y les restauró a tal grado que el hijo de David, de esa esposa, porque tuvo muchos otros hijos, el hijo de esa esposa fue el rey. Y fue el rey más sabio, y fue el rey más rico, y fue un ascendiente del Señor Jesucristo. Y el Evangelio de Mateo menciona a varias mujeres, ¿no? Y una de las que menciona allí es Betsabé, como una mujer de la que viene Jesucristo. Vean ustedes la restauración que Dios puede hacer. Entonces nuestro enfoque con respecto a estas cosas no es legalista, mucho menos libertino. Nuestro enfoque es de seguir el orden de Dios si no queremos destruirnos, si queremos ser felices, pero también de entender que si hemos pecado, Dios nos perdona. Y de que si estamos en situaciones irremediables, Dios nos restaura y nos permite, así como estamos, seguir adelante. Y que de nuestros hijos Dios puede hacer cosas maravillosas. ¿No le da gusto tener un Dios tan misericordioso? Entonces, hermanos, no reneguemos de la situación en la que estemos, ni pensemos que la felicidad nos las da una persona, ni los bienes materiales. Nuestra felicidad y nuestra libertad están en Cristo.